textos en lengua española, comprender adecuadamente cualquier texto con precisión, comprensión y profundidad, así como estructurar de la mejor manera sus textos. Ese es nuestro objetivo. Bueno, en función de esto, la sesión pasada hicimos un análisis, incluso les planteamos una pequeña fórmula de cómo podemos decodificar y codificar, digamos, todos los signos que nosotros vemos y que sabemos que es la escritura, para ir interpretando, comprendiendo, analizando. Ese es el objetivo del saber leer adecuadamente, con precisión, con profundidad. Cuando nos convertimos en lectores, digamos, vamos a partir de un lector básico, un lector intermedio y un lector altamente motivado, es cuando precisamente estaremos ya en otro panorama. Y ahorita vamos a ir analizando parte de eso. Bueno, de la tarea que les encargamos, del análisis, ahí era muy clara la instrucción. Analizar uno de los cuentos. Yo sé que de pronto tenemos algo de trabajo, tareas, lo que ustedes quieran. Y por eso, de los 3 cuentos que les puse, les dije, elijan uno, el que quieran. Ya con el tiempo van a poder leer los demás. ¿Por qué solo les pedí uno? Bueno, en primera, porque no urgía que leyéramos todos. Pero yo les aseguro una cosa. Se los puse ahí con toda la intención del mundo, que sepan que cualquier texto, por mínimo o humilde que parezca, trae escondida una sorpresa. Y estos cuentos que yo voy eligiendo son parte de esas sorpresas, porque contiene el ingrediente, digamos, de mayor sabor que podemos disfrutar en un texto de este tipo, que es un final inesperado. Así que si no han leído más que uno, sobre eso pueden comentar. Si no han leído ninguno, bueno, lo podrán hacer y me mandan por escrito la respuesta, que también se las pedimos por escrito, porque necesitamos empezar a ver cómo redactan, ¿no? O sea, es un trabajo complementario lo que vamos a empezar haciendo. Y por último, en lo que se refiere a los mismos textos, yo les aseguro que una vez que lean el primero, van a tener la inquietud o la curiosidad de saber de qué se tratarán los otros. Porque la siguiente tarea, que va a ser la de hoy para el próximo viernes, les voy a dejar una historia que se llama, vean el título, La muerte tiene permiso. Porque así es la literatura, pero bueno. La primera cuestión era, ¿cuántos libros? Bueno, esto se los voy a ir comentando. Yo quisiera que me fueran contestando, por favor. Primero, número 1, ¿cuántos libros has leído a lo largo de tu vida? Un aproximado. A lo mejor alguien no lleva las estadísticas, pero que tenga un aproximado. En su vida, ¿cuántos libros han leído? ¿Alguien me puede contestar, por favor? ¿Incluyendo los que uno lee para estudiar en la universidad o solo los de lecturas de recreación? Incluyanlos, porque también cuentan a final de todo, también cuentan. Uy, entonces yo como 300, 400, no sé, algo así. Aproximadamente. Sí, Correcto. un poquito más, como 500 ya, finales. Bueno. Yo, pero no sé los demás. ¿Quién más? ¿Alguien más? Yo como unos 200 más o menos también. 200, correcto. ¿Alguien más? A mí sí me gustaría que todos nos contestaran. A mí no me daría pena decir, solo he leído 3 o 10. No pasa nada. ¿Por qué? Porque este es el comienzo de una aventura. Y una de mis metas, mis objetivos de este curso es, a lo mejor no los convierto en adictos a los libros, pero cuando menos con que yo despierte la curiosidad de que sepan que hay un mundo, universo allá afuera, van a empezar poco a poco. Y les voy a ir diciendo algunas recomendaciones y al final les voy a dar una lista de cuando menos 250 libros altamente recomendables para tener una cultura básica.
De todo tipo, ¿eh? No, no crean que solo literatura, no, es de todo. Muy bien, aquí Fer dice que de 100 a 150 y Rosa María Galindo aproximadamente 150. Nos contestaron en el chat. ¿Correcto? ¿Alguien más? Bueno, por lo que yo estoy viendo, tenemos un buen nivel de lectura y son buenos lectores. Digo, el aproximado, el promedio que a nivel mundial se maneja hoy día es que de 120 millones de habitantes, en promedio, el mexicano común lee 2.5 libros por año. El mexicano común, pero en promedio, ¿verdad? Hay personas que jamás han leído un solo libro en su vida, pero hay personas que han leído hasta 2,000 libros. Entonces, sacamos el promedio y ese es el promedio, 2.5 libros anuales en el pueblo de México. A diferencia de países que tienen otras estadísticas, ¿no? Que están altamente desarrollados, como Japón, Finlandia, Tailandia, cuyo promedio llega a alcanzar los 40 libros anuales en promedio, lo cual refleja un alto índice, ¿no? Bueno, la segunda pregunta es, ¿cuántos? Bueno, la segunda ya está contestada, ¿verdad? Porque ya me había adelantado a la respuesta sin haber leído la pregunta. ¿Y cuántos libros lee en promedio una persona en Europa? Aproximadamente 40. Los alemanes, por ejemplo, los finlandeses, que son los que más leen, los franceses, andan por ahí, por los 35 y 40 libros anuales. Bueno, y ahora una pregunta importante, porque todo el mundo sabe, y lo he escuchado seguramente, lo que se conoce como la sociedad del conocimiento. Hoy la información se genera a gran escala. Hoy el conocimiento se duplica cada año, se duplica la totalidad del conocimiento. Cuando que la totalidad del conocimiento que generábamos todos los seres humanos se duplicaba cada 50 años, cada 80. Pero conforme van avanzando los tiempos, hoy el conocimiento se duplica en menor tiempo. ¿Esto qué significa? Que estamos no solo ante la sociedad del conocimiento, sino que estamos ante un mundo inmenso de conocimiento. Cada año se publican 10,000 libros. Imagínense ustedes, haga cada quien su cálculo. Una persona a lo largo de su vida no va a leer 10,000 libros. Solo se tendría que dedicar a eso. Y así, y ni así, ¿eh? Ni así. Entonces, tenemos que ser selectivos. Tenemos que ver qué nos interesa y qué me sirve, sobre todo. Bueno, y por último, una pregunta que sí me gustaría tener respuesta de todas y todos los participantes. ¿De qué me servirá leer más? ¿De qué me servirá leer? Pues, Sí. pues para poder tener un vocabulario más amplio y poder redactar mejor. A mí me ha servido mucho. Siempre que voy a hacer un trabajo o un documento, un informe, me obliga a leer sobre ese tema, porque si no, siento que no tengo el lenguaje adecuado, o sea, los términos adecuados. Correcto. Muy bien. Ahí va un uso, una función en la que yo puedo destacar más entre más lea. ¿Quién más? Pues yo creo que la lectura para mí es entretenimiento, es cultura, es aprendizaje, es distracción. O sea, la verdad es que creo que hay muchísimas razones. Es correcto, distracción. Digo, hay algunos que le llaman los que leen gozan, los que estudian aprenden. Así lo decía el padre Ángel María Garibay. Efectivamente, esa es otra función. Y como lo dice Sergio, para ampliar el léxico, ahí hay una cuestión importante. Nos está contestando para ampliar el léxico, ortografía, desarrollar la comprensión lectora, efectivamente, para conocer más mundos, ampliar vocabulario. En efecto, ¿alguien más? Sí, hay, digamos, muchas coincidencias
en sus respuestas. Ajá, para tener una perfecta ortografía, saber palabras de alto nivel de la literatura y de muchos otros campos, ¿eh? A lo mejor pudiéramos no ser, si no somos médicos, no vamos a ser especialistas en términos médicos, pero cuando menos la cultura médica básica la podríamos conocer. Es un ejemplo nada más, porque hay, acuérdense, hay campos muy especializados, muy especializados, y entonces eso ya implica otro nivel. Ajá, muy bien. Me parece que hay coincidencias muy interesantes en las respuestas de todos ustedes. Y efectivamente, leer más no solo me va a servir para ampliar más universos, conocer otros mundos, conocer otras perspectivas, otros puntos de vista, va a ampliar mi vocabulario, mi cultura, mi conocimiento, y sobre todo me va a permitir, digamos, no tomar modelos, porque los modelos no se pueden copiar, ni los estilos de un escritor a otro, eso no se puede copiar. Cada quien va a tener su propio estilo cuando haya desarrollado la habilidad de redacción, ciertamente, pero sí me va a permitir escribir mejor. Eso es algo muy importante, porque las dos habilidades lingüísticas de leer y escribir van íntimamente relacionadas. Muy bien. ¿Alguna opinión sobre las historias que les comentamos? ¿Quién leyó los cuentos o un cuento? ¿Alguien leyó uno de los cuentos que les mandamos? Parece que no, ¿verdad? ¿O sí? Pues creo que es que como les mandé los passwords, yo no sé si ya lograron accesar o si checaron sus correos, que me confirmen si ya pudieron, si lo recibieron. Como ahorita me dijo Pablo que no, entonces lo voy a reenviar. Pero ahí está la tarea y todo en la plataforma ya con video y todo, y tal les iba a mostrar. Pero no sé si quieres mañana que comenten la lectura, porque si no les dio tiempo hoy. Sí, es lo que estaba pensando. Sí. Si no hubo oportunidad, lo dejamos para la siguiente, y entonces revísenlo, por favor. Es una página que les mandamos con 3 historias. Las 3 historias tienen realmente, las 3 son interesantes, y las 3 tienen un final que nadie se espera. Sobre todo el de la gallina degollada. También el del collar, pero bueno, ahí ustedes tómenlo, léanlos con calma. Sí. De preferencia los 3, tómenselo tranquilos, lean uno y luego el otro del otro, y así disfrútenlos. Sí. Y ya lo comentamos el viernes, ¿de acuerdo? Sí, para que ahorita hoy todo el mundo entre a la plataforma, verifique que ya puede entrar, que pueden entrar a la tarea y todo, y ya para que los tengan todo a la mano, ¿te parece? Okay. Muy bien. Okay. Fíjate que yo sí pude entrar a la plataforma, pero la verdad es que no vi si había algún material. O sea, sí vi que están las clases y vi la presentación, que ahora sí que la que nos mostraron el lunes, pero no vi los cuentos. Ok, ahorita voy a entrar, de hecho ya tengo abierta la plataforma para mostrarles al final, unos minutitos antes, se las enseño, ¿sale? Para que le vean dónde se le pica y todo, ¿ok? Correcto. Sí. Gracias. A ti. ¿Alguien más? Bueno, vamos a entrar en materia. Por favor, nos vamos a donde dice sesión 2. Nuestro tema del día de hoy, bueno, ya hicimos el repaso. Ya comentamos qué vamos a hacer con las lecturas. Ya hicimos comentarios generales. Bueno, vamos a plantear, si aparece ya en la presentación en PowerPoint, la forma de un texto, su decoración, los aditamentos que lleva un texto por escrito. Y vamos a empezar por lo básico. ¿Sí se ve la presentación? No, yo no la visualizo. ¿Sí la ven ustedes o no? No. Ah, ok. A ver, la comparto de nuevo. ¿Ahora sí la ven? Sí. Sí, ya. Ah, ok, perfecto. Bueno, ¿qué impresión les da la imagen
de la izquierda y la imagen de la derecha de abajo. ¿Lo pueden comentar? En lugar de escribirlo, por favor. ¿Qué impresión nos da la imagen que está toda llena de cosas deliciosas en comparación con el pan de arriba, que también se supone es lo mismo, pero son formas diferentes? ¿Qué impresión nos da? Que está más cuidadoso, ¿no? Se ve más apetitoso, ¿no? Los pasteles decorados. Ajá, ¿qué más? Se antoja más el que Lleva está más decorado. tiempo, yo creo. Ok. Lleva un proceso diferente y eso lo hace más y más ganas de querer ese que el sencillo. Bien, regularmente buscamos digamos, en la posición del docente, buscamos las formas más adecuadas para hacer llegar un conocimiento. A mí se me ocurrió de pronto, dije, bueno, ¿cómo puedo yo dar a entender la diferencia entre un texto no solo bien escrito, sino un texto bien decorado, a diferencia de un texto mal escrito y un texto que no tiene la decoración adecuada? Desde mi punto de vista, en este momento, yo les estoy presentando algo similar, ¿no? Digamos, los aditamentos de un texto bien redactado y, como dijeran por ahí, alguien lo dijo, apetitoso, bueno, pues es una buena ortografía, una buena acentuación, el manejo de un lenguaje adecuado y acorde con, digamos, el fondo que yo quiero manejar. Dependiendo del tema, va a ser el lenguaje. No todo tema va a manejarse con el mismo lenguaje. Bueno, a diferencia, el puro pan de lo que es lo mismo, a lo mejor fue la fase 1, ese riquísimo pastel con fresas, está ahí, pero no lleva decoración. Ah, bueno, ese es un texto que de plano no dan ganas de leer, porque leemos la primera línea y empezamos a descubrir errores, empezamos a descubrir que no hay concordancia, no hay congruencia, está lleno de dislates y entonces me desanimo a leer. Nadie va a querer leer algo que es así muy sencillo, ¿verdad? En donde dice aditamentos, ortografía y acentuación está la justificación de estas tres imágenes. ¿Por qué? ¿Por qué la justificación? Porque es la parte de la decoración del texto. ¿Sí? ¿Decoramos un texto? Sí lo decoramos. ¿Por qué? Porque escribimos las palabras adecuadas y precisas, sin irnos al error común que cometemos los latinoamericanos. Yo les voy a decir, somos a veces muy rolleros. Creemos que entre más escribamos, mejor va mi escrito. ¿Y saben qué? Muchas veces llenamos el texto de lo que le llamamos paja. Y la paja no tiene razón de ser. ¿Por qué no tiene razón de ser? Está de más. A veces una idea la queremos redondear y le damos vueltas y vueltas y luego no sabemos ni cómo terminar el texto escrito. Entonces, yo en mi cabecita, a la hora de escribir, ¿qué tengo que hacer? Debo tener la mente muy clara para saber qué es lo que quiero expresar. De qué manera, o sea, ¿qué es lo que quiero expresar? Es, digamos, el fondo. ¿Cómo lo voy a expresar? Es la forma. Y la forma debe ser elegante en la medida de lo posible y claro está, dependiendo del texto, ¿verdad? Muchas veces hay palabras que se convierten en un error colectivo. Sí, un error colectivo porque todo mundo lo entiende de una forma sin saber que estamos cometiendo un error. Les voy a poner algunos ejemplos de palabras. La palabra álgido, que hemos escuchado muchas veces,
en el sentido álgido, la situación se encontraba álgida en el momento en que yo entré a la reunión. El que me está hablando o escribiendo me está tratando de decir que la situación era candente. Y así lo aceptamos. Todos creemos que es correcto y en realidad no. Álgido es todo lo contrario. Álgido es una situación fría, de hielo. Pero no, muchas veces entramos a ese mismo marasmo de errores creyendo que porque lo dijo fulano o porque lo escuché en la radio, pues es correcto. Y en realidad no. Hay muchas palabras en lengua española que tenemos que ser cuidadosos, tanto a la hora de decirlas como a la hora de escribirlas, ¿no? Otro ejemplo. ¿Qué es correcto? ¿Magullado o mayugado? ¿Cuál es la palabra correcta? Esta fruta estaba magullada. O esta otra fruta estaba mayugada. Magullado, ¿no? Magullada es la correcta. Sí, y sin embargo muchas veces hemos escuchado que las personas dicen mayugado, ¿no? ¿Sí lo hemos escuchado? A las personas decir mayugado. Sí. Yo sí las he escuchado, ¿eh? Yo sí, siempre. Ah, bueno, pues sí. Ahí entonces es cuando nos damos cuenta que nuestro español es complicado, ¿no? A veces escuchamos, también me he tocado. Alguien toca la puerta y de adentro alguien se pregunta y lo dice a los concurrentes. Es Alberto. Se asoma y dice, es Alberto. ¿Qué quedará? ¿Han escuchado eso? Sí, sí lo he escuchado también. ¿Y está correcto o incorrecto? ¿Quedará? Y yo cuando he escuchado eso me pongo así como que de pronto a pensar, ¿quedará? ¿Qué quiso decir? ¿Será del verbo querer? Y la verdad es que me da risa, ¿no? Porque no existe el verbo querer. Es del verbo querer. Pero la conjugación que viene siendo en futuro del indicativo, la pregunta sería, ¿qué querrá? ¿Cierto? ¿Sí? Bueno, sobre eso nosotros tenemos que ir afinando nuestro idioma, porque hay muchos errores que sobre la marcha los podemos escuchar, incluso en radio, ¿eh? En radio podemos escuchar esos errores. Y hay que saber diferenciar entre una cosa y otra. De pronto decir la radio o el radio, también sabemos que no estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? El artículo me va a determinar qué es la radio y qué es el radio, porque son dos esencias diferentes. Entonces, vean ustedes qué interesante es nuestro idioma, porque es parte de este proceso. Así que no solamente en la decoración del texto, si equivocamos una palabra en su significado en su escritura, podemos errar en lo que queremos escribir en todo un párrafo, ¿no? Y aquí va un tip para escribir. Si yo de pronto quiero empezar a dominar ese pánico por la hoja en blanco, ¿qué tengo que hacer primero? Ponerme a escribir. Sé que no soy un experto, sé que no soy escritor, pero con algo puedo comenzar. Lo debo hacer y debo insistir. Pero además, tengo que ir fijándome en cómo voy escribiendo. Acuérdense de una cosa, la forma en que nosotros escribimos es fiel reflejo de cómo pensamos. Y a veces somos muy desordenados en pensar, y eso qué significa que a la hora de escribir no vamos a aterrizar adecuadamente ni en orden ni con organización nuestras ideas. Tip, cada párrafo que escribimos, que no debe superar lo ideal es que sean 5 líneas, 5 renglones por párrafo, 7 máximo, es que por cada párrafo
vaya contenida una idea. Y esa idea la desarrollamos en un párrafo. O sea, ponemos la esencia de lo que estamos escribiendo, pero además el complemento. El complemento es arropar esa idea. Y eso es lo que vamos a ir haciendo. ¿Cómo la arropamos? La arropamos, hagan de cuenta que yo tengo un esqueleto y le voy a ir poniendo el corazón, los músculos, la piel, poco a poco. Voy arropando. Y eso es lo que yo voy haciendo, ¿verdad? Así que cuando nosotros nos damos cuenta de que existe un craso error, o sea, un error tremendo, nos encontramos probablemente ante un error de sintaxis, de morfosintaxis, a lo mejor de fonética, pero sobre todo ante un error ortográfico. El hecho mismo, en lo personal a mí nunca me ha gustado, creo que desde que estaba en primaria, que dijeran faltas de ortografía, porque yo decía, o sea, ¿cómo faltas de ortografía? A mí me parece que es equivocada la construcción, está equivocada. Yo me voy más por error ortográfico que por faltas de ortografía, porque bueno, ese es mi punto de vista. Cada quien puede asumirlo como mejor le parezca. Pero ese es mi punto de vista porque a mí no me gusta la construcción faltas de ortografía. Ahora, alguien podría decir, sí hay reglas para todo este marasmo que tenemos, toda una construcción que hemos hecho todos los hablantes de nuestro idioma por poco más de 1000 años, desde que la lengua española se convirtió en una lengua independiente, desde que se separó del latín, desde que empezó a pelear por su independencia como lengua sola. Entonces, en esos 1000 años, nuestro idioma ha evolucionado y todos tenemos que ver en esa evolución. Hay reglas, sí, hay una academia, la Real Academia Española, sí, hay diccionarios, sí, es cierto, pero también les quiero decir, con la evolución del conocimiento, el idioma vive cada vez más rápido. La integración de nuevas palabras. Una nueva palabra que aparece en el pueblo, en el vulgo, y que rápidamente es de aceptación colectiva, pasa a la Real Academia. La Real Academia tardaba 5 años en que dijera, ¿acepto o no acepto esta palabra? Si la acepto, va a los diccionarios. Es una nueva palabra. Pero hoy día ya la Real Academia ya lo está haciendo, ya lo vi. Por ejemplo, con la palabra COVID, ¿verdad? Ya la Real Academia dijo, no es el COVID, es la COVID. Lo dijo la Real Academia. Pero les voy a decir una cosa. Todo idioma está hecho o construido de una serie de convenciones por parte de la comunidad lingüística. ¿Cuál es el objetivo? Mantener la unidad de la lengua. Escrita sobre todo. Y la escrita que en un tiempo se queda con el manejo de ese idioma español en un tiempo, por ejemplo, la del siglo XIX, como la internet es correcto, acaban de poner otro ejemplo, como el siglo XIX no va a ser ni siquiera el mismo español del siglo XXI. ¿Por qué? Porque todo va cambiando, gradualmente va cambiando, y como les decía en la primera sesión, hay palabras que se convierten en anacrónicas o anacronismos, o sea, envejecen, y a lo largo del tiempo dejan de utilizarse. En cambio, también surgen nuevas palabras o neologismos, ¿verdad? Bueno, en el caso de nosotros como hispanohablantes tenemos una academia y tenemos que respetar esas convenciones porque es una forma de que el idioma español tenga esa unidad. Sí, riqueza, porque el idioma español es riquísimo. ¿En qué sentido? No es el mismo español el de Paraguay, el de Chile, el de Colombia, el de Guatemala, el de México, incluso el de regiones de México, y ya ni se diga el español del sur de los Estados Unidos, porque ahora ya le está pasando al español lo mismo que al latín, cuando varias lenguas se desprendieron del latín, porque ahora con el Spanglish ya surgió otra forma novedosa de comunicación. Y es tremendo el Spanglish. Es medio complicado. Ya hay diccionarios de Spanglish, les quiero decir, ¿verdad?
Y hay palabras que luego llegan a sonar muy bárbaramente, porque en lo personal a mí no me gusta. Si alguien me dice, vamos a parquearnos, venimos en la troca y imagínense usted, ya estoy hablando en Spanglish. Es, para mí, desde mi punto de vista, suena muy feo, pero bueno, es opinión personal. A ver, esta parte que viene es muy rápida. Ven, de todos modos, esta información ustedes la van a tener, tanto la propia presentación como el cuadernillo que estamos terminando. Prácticamente este cuadernillo lo vamos a convertir en un libro. Y ese libro lo vamos a promover. Entonces, esta parte donde dice normas de acentuación de diptongos, triptongos e hiatos, es para que ustedes con calma lo vayan revisando. Si vamos bajando a todas las demás, donde dice el uso de las letras mayúsculas, la forma en que vamos a acentuar, y algo muy importante, el acento diacrítico, que es el que nos va a diferenciar entre uno y otro significado de las palabras, por un acento nada más por un acento. Porque no es lo mismo, un ejemplo, sé con tilde del verbo saber, que sé que desde el posesivo, ¿verdad? Son diferencias que solo los va a marcar el tipo de acento. Esto con calma, ustedes lo pueden ir revisando, ahí que revisen cuál es el uso de los signos de puntuación. Los signos tampoco les quiero decir que tienen una regla exacta o precisa. El escritor va sintiendo sobre la marcha dónde va a colocar una coma, en qué parte va a llevar puntos suspensivos y todo eso. Pero bueno, eso es ya una cuestión en la que tenemos que meternos un poco más a la técnica. Pero eso yo quisiera que ahí ustedes lo fueran viendo con calma y en una sesión comentamos todo esto. Bueno, me parece que el tiempo nos está comiendo. Y aquí la idea es que podamos ya cerrar. Van a tener, bueno, la tarea ya, les iba a dejar otra tarea, pero no tiene caso que les deje una más si no tenemos revisada la primera. Entonces, no sé si hay algún comentario en este momento. Abro completamente el micrófono para que todo el mundo participe, por favor. Adelante. Si lo quieren comentar, mucho mejor, porque luego me siento solo de que nomás parece que estoy hablando yo. Sé que van escribiendo, pero Yo quisiera saber cuál es su opinión acerca del lenguaje inclusivo, ya que, bueno, hace un par de años se generó una polémica sobre ese tema. Entonces, la verdad es que quisiera saber cuál es su opinión acerca de eso. el inclusivo que integra a mujeres y hombres Sí, y que ha generado, sí, efectivamente, muchas polémicas. Mira, de acuerdo con, voy a plantear dos enfoques. El primer enfoque es desde el feminismo. El lenguaje inclusivo implica que se les reconoce a las mujeres su participación en el mundo. Y la única forma de que, digamos, tomemos como sociedad conciencia de su existencia es que existe el lenguaje inclusivo. Eso, yo estoy de acuerdo con eso, por supuesto. Si antes no había juezas, entonces solamente decíamos jueces, ¿verdad? O el juez. Ahora existe la jueza, por ejemplo. Pero a veces el feminismo se ha ido al extremo. Y yo no estoy de acuerdo con una palabra. Presidente y presidenta. Si nosotros decimos presidenta, rompemos la regla. ¿Por qué? Porque la terminación E es inclusivo de ambos. Pero como el feminismo se basta las cuestiones radicales, entonces, bueno, yo estaría porque fuera la presidente y el presidente. De decir la presidenta es romper el orden, la gramática, la rompemos. Eso sería por ahí. Entonces, mañana platicamos, el viernes platicamos sobre este tema. Parece que el tiempo se nos está agotando y pues ha sido un gusto enorme estar en esta segunda sesión con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Aurora. Sí, nada más ya no da tiempo de mostrarles, pero enseguida vuelvo a reenviar correos y en el chat por WhatsApp también les mando sus passwords de acceso directo y les mando el link de la plataforma para que entren y quien quiera conectarse un ratito por Zoom
e individual para ir viendo la plataforma, también estoy a disposición por si se atoran en algo o por si quieren explorar un ratito y si tienen dudas me escriban, ¿sale? Gracias. Gracias a ustedes por si se acaba la clase. Se